Hola navegantes, yo soy Maggie y les doy la bienvenida a este viaje de lujo. ¿Cómo están? Espero que bien. Bueno, yo por fin puedo hacer un video que tenía pensado hacerlo desde el año pasado, pero ahora me viene muy bien, que continúa la serie de videos que se llaman Perlitas, que son esos libros que para mí son indispensables, que son libros que a mí me parecen pequeñas joyas, que realmente atesoro, que me gustaron mucho, que incluso en relecturas también los he disfrutado muchísimo, que me acompañaron durante mi vida y que, bueno, considero que son libros que pueden gustarles o no, pero bueno, son libros muy interesantes para mí. Y en este caso son dos libros de Italo Calvino que me viene muy bien porque quería justamente hacer algo específico con respecto al reto, porque muchas personas me han preguntado, han querido sumarse al reto Bitácora Calvino y me han preguntado por dónde empiezo, qué empiezo a leer de Calvino, no he leído nada. Y también me ha pasado de ver a algunos compañeros, por ejemplo lo que le pasó a Katia, que bueno, también voy a dejar ahí su canal, Katia Fernández es el canal, que empezó leyendo, no había leído nada de Calvino y empezó leyendo Si una noche de invierno un viajero y no le gustó nada. Y no fue una buena experiencia. Y sí, Si una noche de invierno un viajero es un libro que es extraño hasta para Calvino, que yo no aconsejaría empezar por ahí, porque es un Calvino un poco más abstracto, un poco raro, y que bueno, lo bueno de empezar a leer a un autor por primera vez es tener buenas experiencias mínimamente, si no se hace difícil después querer seguir. Entonces mucha gente me ha preguntado justamente por dónde empiezo y para mí hay tres libros que son libros que creo que son para todo el mundo y que pueden gustar y que son también más amables, pero al mismo tiempo muestran muy claramente cómo es el estilo de Calvino en cuanto a cómo escribe y en cuanto a su originalidad o los temas que son importantes para él, que son justamente Las dos mitades del Vizconde o El Vizconde de Mediado, que creo que es un libro muy, muy interesante como para empezar con él, que como ya he hablado de él hace muy poco en resumen de lecturas de enero, no voy a hablar acá, y otros dos libros que yo muy probablemente, bueno, hay uno que no voy a leer, porque ya lo releí hace muy poco, y otro que no sé si va a entrar en mi reto personal, que no quiero que queden de lado porque me parecen dos libros espectaculares. Ustedes habrán visto ahí en la descripción de qué se tratan. Por un lado, Marco Baldo, y por otro lado, Las ciudades invisibles. Para mí son dos libros que son muy interesantes, además de, por supuesto, El Vizconde de Mediado, y que son interesantes como para empezar con Calvino, si uno no sabe por dónde entrar. Voy a empezar con Marco Baldo, que es un libro que escribió en el 63 y que es un libro bellísimo, es un libro en el que se ve una beta de Calvino que indudablemente está presente en muchas otras de sus obras y que es algo que a él le parecía muy preocupante, que tiene que ver con la ecología, pero sobre todo con la pérdida de la conexión con la naturaleza y la pérdida del entorno natural, ¿no? O sea, el hecho de que las ciudades van comiendo y colapsando el mundo natural. En este caso es el protagonista es un antihéroe que vive en una ciudad, es muy pobre, tiene una familia a quien tiene que mantener, por lo tanto tiene un trabajo en una fábrica que no le gusta nada, que además lo deshumaniza totalmente, y el pobre hombre añora el campo y lo único que sueña es con volver a poder estar en el campo y a vivir una vida más cercana a lo natural. Él considera que la ciudad es una vida mecanizada y deshumanizada. Y bueno, y el pobre hombre trata de, dentro de ese entorno, aprovechar los poquitos momentos que la naturaleza le brinda, que una naturaleza además muy esmirriada, ¿no? Le brinda, y bueno, y tiene unas aventuras desopilantes, porque en realidad esto es como una especie de libro de aventuras. Todo lo que le pasa es absurdo y además siempre le sale mal todo. Todo lo que emprende termina de una manera muy patética. Entonces es un personaje que por momentos te hace reír, por momentos te entristece, y es una mezcla entre humor y melancolía muy propio de Calvino. Calvino tiene este estilo, que no es ni enteramente gracioso ni enteramente triste, ¿no? Es una mezcolanza. Y además nos vamos a encontrar al Calvino fantasioso, original, gracioso también, que le gusta mucho la fábula. El cuento y la fábula para Italo Calvino es muy importante, es una tradición muy importante.
por algo tiene sus cuentos tradicionales italianos, y con un personaje muy pintoresco, que además también característica de Calvino, personajes muy duales, ¿no? Muy con claroscuros, que no son del todo buenos, del todo malos, y que son muchas veces antihéroes. Y también nos vamos a encontrar con un Calvino que escribe muy concisamente, ¿no? Que las palabras son justas, que no se va por las ramas. Esto es una especie de libro de relatos que está estructurado a través del paso de las estaciones. Creo que son 4 años en total, ahora no recuerdo, pero creo que son 4 años con su paso de estaciones, y cada aventura pertenece a una estación particular. Y bueno, la verdad que me parece bellísimo. Es un libro muy amable de leer, en donde vas a encontrar cosas muy características del escritor y que es una buena puerta de entrada. El otro que voy a traer en este caso, porque bueno, recuerden que también Las dos mitades del Vizconde es la otra posibilidad, o El Vizconde de Mediados, se lo ha traducido de las dos formas, es Las ciudades invisibles. Este libro lo escribió en el 72, es un libro casi 10 años después que Marco Baldo, en donde nos vamos a encontrar también estas temáticas que indudablemente eran recurrentes en él, que tiene que ver con las ciudades, justamente. Este libro habla sobre ciudades imaginarias. Y el hilo conductor es Marco Polo, que le cuenta a Kublai Khan cuáles son las ciudades que pertenecen a su reino. Es tan amplio el reino de Kublai Khan que él no ha podido visitarlo. Entonces Marco Baldo es el que se encarga de hacer las visitas a través de sus relatos. Y bueno, es otro libro maravilloso, con un despliegue de imaginación increíble. Cada ciudad es una cosa de la cual uno puede sacar un montón de capas, porque es un libro de muchas reflexiones, muy filosófico por momentos también, muy existencialista. Acá tenemos a la beta de Calvino más seria, por decirlo de alguna manera. No es un libro que esté relatado con humor, sino más bien con melancolía. Y es un despliegue realmente de creatividad, porque cada ciudad es una representación de algo, ¿no? Como él mismo dice, estas ciudades son todas las ciudades que él ha visitado, o lugares específicos de ciudades que ha visitado, pero explotadas como ciudades en sí mismas. Y está dividido por tipos de ciudades. Entonces están las ciudades y la imaginación, las ciudades y la muerte, las ciudades y las ideas. Ahora no recuerdo exactamente, pero por ejemplo las ciudades y los signos, las ciudades y el deseo, las ciudades y los ojos, que él en realidad fue escribiendo estos relatos a lo largo de su vida y los fue como clasificando por contenido. Y después en algún momento se dio cuenta que estaba teniendo una novela, o que podía hacer un libro en base a estos relatos, y entonces les dio una unidad, y sobre todo el hilo conductor, que es Marco Polo y Kublai Khan, que son dos personajes que aparecen como estructurando las historias. Bueno, también es un libro que a mí me gustó en su momento muchísimo, que cuando lo releí también lo disfruté mucho. Hay algunas historias que son un poco más abstractas que otras, que cuestan un poco más, pero todas muy poéticamente escritas, muy líricas, y que realmente son para varias relecturas. Estas son las dos posibilidades que les traigo. Por supuesto, en estos videos que originalmente ideé en Las Perlitas yo leo. Lo que pasa que al final he terminado leyendo casi todos mis videos, porque ahora leo los fragmentos iniciales de los libros que más me gustan, entonces más o menos es todo lo mismo. Pero bueno, esto es un poquito más que un fragmento inicial, ¿no? No creo que en el caso de Marco Baldo sea un capítulo completo, porque es largo, pero bueno, es un poco más que el párrafo inicial. Y en caso de Ciudades Invisibles sí, va a ser una de las ciudades, la primera ciudad que él plantea, para que ustedes vean cómo es el estilo y si les interesa. Así que hasta acá llegan las dos recomendaciones / reseñas. Vamos a pasar a la parte de la lectura de fragmentos. Bueno, comienzo con Marco Baldo, y en este caso este primer relato se llama Setas en la ciudad. El viento, llegando a la ciudad desde lejos, le trae regalos inesperados que solo advierten algunas almas sensibles, como las afectadas por la fiebre del heno, a las cuales hace estornudar el polen de flores de otras tierras. Un día, a la franja de tierra de un paseo ciudadano, llegó, a saber cómo, una ráfaga de esporas, y se formaron hongos. Nadie se dio cuenta, salvo el peón Marco Baldo, que precisamente allí tomaba cada mañana el tranvía. Tenía este Marco Baldo un ojo poco adecuado a la vida de la ciudad. Carteles, semáforos, escaparates, rótulos luminosos, anuncios, por estudiados que estuvieran para atraer la atención, jamás detenían su mirada, que parecía vagar por las arenas del desierto. En cambio, una hoja que amarillara en una rama o una pluma que quedase enganchada en una teja nunca se le pasaban por alto. No había tábano en el lomo de un caballo, agujero de termita en una mesa o pellejo de higo aplastado en la acera que Marco Baldo no notase,
y no hiciese objeto de cavilación, descubriendo las mudanzas de las estaciones, las apetencias de su ánimo y la miseria de su existencia. Así, una mañana, esperando el tranvía que lo llevaba a la compañía SBAB, donde servía como peón, notó una cosa insólita cerca de la parada. En la franja de tierra estéril y costrosa que sigue el arbolado del paseo, aquí y allá, al pie de los árboles, parecía que se formaban bultos, algunos de los cuales se abría y dejaba asomar redondos cuerpos subterráneos. Se agachó para atarse los zapatos y miró con atención. Eran hongos, verdaderas setas que estaban brotando en pleno centro de la ciudad. A Marcobaldo le pareció que el mundo gris y mísero que lo circundaba se hacía de pronto pródigo en riquezas ocultas y que aún cabía esperar algo de la vida, además del salario base, la gratificación, el subsidio familiar y el plus de carestía de la vida. Durante el trabajo estuvo más despistado que de costumbre. No se le quitaba del pensamiento que mientras él permanecía allí descargando paquetes y cajones, en la oscuridad de la tierra los hongos silenciosos, lentos, que solo él conocía, iban madurando su pulpa porosa, absorbían jugos subterráneos, rompían las costras de los terrones. Bastaría con que lloviera una noche, se dijo, y ya estarían a punto. Y no veía la hora de hacer partícipes del descubrimiento a su mujer y a sus 6 hijos. «Os diré una cosa», anunció durante el exiguo almuerzo. «Antes de una semana comeremos setas, un buen plato, os lo aseguro». Y a los hijos más pequeños, que ni sabían lo que eran las setas, les explicó con embeleso la hermosura de sus muchas especies, la delicadeza de su sabor y cómo había que cocinarlas, tanto que la charla despertó el interés de su esposa, Domitila, que hasta entonces se había mostrado más bien incrédula y distraída. «¿Y dónde andan esas setas?», preguntaron los chicos. «Dinos dónde crecen». Ante esta pregunta, el entusiasmado de Marcobaldo se vio frenado por una sospecha. «Suponte que se lo explique. Ellos van a buscarlas con una de esas bandas de granujas, se corre la voz en el barrio y las setas acaban en las cazuelas de los demás». Así, aquel hallazgo que al momento le había embargado el pecho de amor universal, ahora lo llevaba al frenesí de la posesión, lo llenaba de un temor celoso y desconfiado. Bien, ese es el comienzo del primer relato. Y vamos con la primera de las ciudades invisibles, que en este caso es... no voy a hacer la introducción de Marco Polo Kublai Khan, sino que paso directamente a una de las ciudades, que es las ciudades y la memoria. Partiendo de allá y andando 3 jornadas hacia Levante, el hombre se encuentra en Diomira, ciudad con 60 cúpulas de plata, estatuas de bronce de todos los dioses, calles pavimentadas de estaño, un teatro de cristal, un gallo de oro que canta todas las mañanas en lo alto de una torre. Todas estas bellezas el viajero ya las conoce por haberlas visto también en otras ciudades, pero es propio de esta que quien llega una noche de septiembre, cuando los días se acortan y las lámparas multicolores se encienden todas a la vez sobre las puertas de las freidurías, y desde una terraza una voz de mujer grita ¡Uh!, se pone a envidiar a los que ahora creen haber vivido ya una noche igual a esta y haber sido aquella vez felices. Bueno, esos son los 2 fragmentos de libros que recomiendo por los cuales empezar con Calvino. Espero que les sirva esta recomendación, espero que se unan al reto Bitácora Calvino con cualquiera de estos o el Vizconde de Mediado o cualquiera que ustedes elijan. Por supuesto, coméntenme lo que quieran en los comentarios. Háblenme sobre Calvino, qué han leído, qué no, qué les interesa, si esto les interesa y bueno, lo que tengan ganas. Nos estamos viendo en el próximo viaje.